Hola amigos del reporte, estamos una vez más en el bloque de entrevistas semanal que tenemos. Yo soy Patricio Crati y con nosotros está el abogado e internacionalista Víctor Andrés Belaunde. ¿Cómo está, doctor? Encantado de estar acá, Patricio. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sido esta ya llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, ¿no? Y cómo es que el mundo geopolítico va a tornarse luego de estas pequeñas declaraciones que ha dado, ¿no? El tema de que ha dicho que hay solamente dos géneros, el haber salido del Pacto de París, ¿no? El tema también de la OMS. ¿Cómo todo eso va a influir a nivel geopolítico, a nivel internacional en el mundo, ¿no? Bueno, ciertamente los primeros momentos del gobierno de Trump han estado llenos de eventos, de declaraciones, de actos políticos y de actos legales del nuevo presidente. Trump pues tiene un estilo particular y sus formas disgustan y ofenden a mucho, pero creo que es importante ver un poco atrás de ellas y qué es lo que se busca. Primero, antes de tocar los asuntos que has señalado que son muy importantes, hay un aspecto adicional que refiere el entorno general y desde el cual hay que tratar de interpretar las acciones y las medidas de Trump. Y un aspecto muy importante es la situación de competencia estratégica con la China y del deseo de poner freno al crecimiento de su influencia en la región. Las declaraciones sobre Groenlandia y sobre Panamá están en ese sentido. Estados Unidos no quiere eliminar, impedir a toda costa que exista presencia china en el Ártico, en Groenlandia. En especial ahora que los cambios, las modificaciones en ciertos patrones climáticos y mayor temperatura podrían abrir ciertas rutas marítimas por el norte de América del Norte que antes no existían, y también porque hay una gran cantidad de recursos estratégicos, metales raros, lo que se denomina tierras raras, que entiendo abundan en Groenlandia. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Y respecto de Panamá, claro, él está diciendo, nosotros construimos el canal de Panamá, lo devolvimos, y ahora tenemos una serie de operadores chinos que están sujetos a la influencia del Partido Comunista Chino, que es marxista, leninista y totalitario, que son instrumentos de un Estado, y eso es algo que quieren contrarrestar. Y además porque ya hay un cierto consenso en ciertos sectores de Washington, en la gente que está metida en los temas de seguridad y relaciones exteriores, que el escenario bélico con la China no es descabellado, claro, ni imposible. No es lo más probable, pero no es una posibilidad deslizable. Entonces, eso orienta mucho de lo que hace y dice Trump. Ese es un primer tema como a nivel general. A nivel general. El segundo punto es el triunfo de Trump el año 2016 pareció aberrante, nadie se lo esperaba. Distinta es la situación de ahora. Por más que todas las encuestas decían que el tema era muy ajustado, no había en el campo demócrata un ambiente de victoria. Y quienes observaban el proceso con detalle, claro, era tantas las encuestas que te decían que el tema estaba muy parejo, que uno no se atrevía a hacer predicciones muy tajantes, pero algo no estaba bien ahí. Tan es así que aunque el margen ha sido pequeño, ha ganado en todos los sitios que tenía que ganar. Claro. En toda la tabla ha ganado. Ese es segundo punto. Tercer punto, ¿en qué temas hay acciones concretas? El tema migratorio. Y es lógico que el tema migratorio hayan habido acciones concretas, porque el tema migratorio
ha sido determinante en el fracaso político del gobierno de Biden y en la impopularidad de la agenda demócrata. Entonces eso estaba cantado que iba a ocurrir un cambio radical de política. Y lo más importante, además de las famosas deportaciones, es restituir la política de quedas en México. ¿Qué quiere decir? Que las personas que pedían asilo o determinados permisos para quedarse en Estados Unidos declaraban la frontera, en el puerto de ingreso, y se quedaban en Estados Unidos. La política anterior es tú vas, haces tu pedido, pero esperas a que te concedan o no te concedan el permiso para ingresar. Entonces ese es un cambio muy importante y era una de esas cosas absurdas que había implementado el gobierno de Biden. Otra cosa que ha hecho, muy importante y sobre lo cual hay un hartazgo generalizado que el Partido Demócrata lo había tomado como propio, es eliminar y prohibir la aplicación de criterios distintos a la meritocracia, que básicamente se traduce en prohibir lo que llamaban el DEI, diversidad, equidad e inclusión. Entonces ya eso no puede ser... Lo que le llaman discriminación positiva, ¿o no? Eso, sí, más o menos, ¿no? Sí, esa forma de discriminación positiva, pero que simplemente eso va más allá de la discriminación positiva, porque ese era el llamado affirmative action. Esto va a que la diversidad, que la equidad, que la inclusión, claro, que simplemente es dejar de tomar en consideración los méritos de la persona para desempeñar un puesto. Entonces, eso ha llevado a situaciones absurdas y un claro deterioro de la eficiencia del Estado y de la forma en que se toman decisiones. Esta tragedia en Los Ángeles, esos incendios catastróficos, hay mucho incendio en California, por una combinación de factores, pero eso se ha visto exacerbado en los últimos años por una serie de políticas: destruir reservorios de agua, no hacer canales, no hacer una serie de obras hídricas, y nuevamente en los bomberos y una serie, no había agua en los hidrantes. Claro, increíble. Cosas que, claro. Y no es por falta de, me vas a decir que no es un tema de falta de dinero. Claro, no, pues es deficiencia ya misma Bueno, falta de dinero en el sentido que el dinero está siendo desperdiciado en otras cosas. No, claro, va a otras carteras. Pero no es un tema de que Estados Unidos no tenga la capacidad para... Que no tenga la capacidad económica para atender ciertas necesidades. Claro que la tiene. Claro. Simplemente los recursos estaban direccionados de una forma absurda. La alcaldesa de Los Ángeles, sabiendo que ya había una declaración de un alto peligro de incendios, prefirió en la víspera de estos irse a Ghana a una transferencia de mando. Ciertamente no era el momento, si había un serio peligro de incendios, o sea, una seria advertencia. Un sitio del cual, por último, no podía regresar con facilidad. No era que pasa algo, te trepas un avión y 8 horas después estás acá. No tiene que esperar el avión, la conexión aquí, allá. Es complicado. Y luego hay una serie, son tantos los aspectos que han tomado las órdenes ejecutivas. Hemos mencionado el migratorio, hemos mencionado el tema del DEI, los asuntos con China. Ya antes de asumir el mando se había logrado este tema de que jamás anuncia una liberación de rehenes. Vamos a ver si se cumple o no se cumple. Declarar también el Tren de Aragua como organización terrorista. Claro. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Ahí puede haber un poco de pose política, pero igualito manda una señal muy clara de un cambio en el énfasis bastante importante. Otra cuestión, tanto se decía que Trump era un instrumento de Putin, está clarísimo que no lo es, que el apoyo a Ucrania continúa,
que la ambigüedad en ciertas declaraciones de Trump buscaba aplacar a un ala de su partido aislacionista y un poco confundido en algunas Ahora, sí se va a seguir manteniendo el apoyo a Ucrania económicamente, o por un tema del gasto público, porque quería reducir también. Yo te diría que el mensaje que ha querido dar es: el apoyo no es incondicional. Ya, claro. Y debe haber un intento serio de concertar algún tipo de paz. Y ahí Trump estaría logrando el propósito si es que Putin es el obstáculo para que haya un cese al fuego. Diría, bueno, yo lo he intentado, él no ha querido. Claro. Entonces, por eso que ha empezado a emitir ciertas amenazas de sanciones contra Rusia, que aquí ya no estamos hablando de cuál es su efectividad, eso es un tema para consumo interno. Yo dije A y B, y en el fondo mi mensaje estaba diciendo, ok, yo apoyo a Ucrania, pero no es incondicional, claro. No es a cambio de nada, tiene que estar alineado con mis propios objetivos de política, y mis objetivos de política ahorita es que pare la guerra. Otro punto muy importante es el energético. Se termina al reasumir los republicanos, interrumpen esta guerrilla constante de los demócratas en contra de toda la actividad de extracción de hidrocarburos. Claro. Y eso también debe, en el mediano plazo, o no tan mediano, quitarle presión alcista al precio del petróleo, lo cual es algo bueno es algo bastante bueno, claro, porque nosotros. Todas estas leyes del ecologismo radical progresista de alguna forma están encareciendo toda la producción norteamericana, que al final también encarece evidentemente, consumo, ¿no? evidentemente. Entonces, liberalizando eso, quitando todas esas trabas, se va a poder generar mucho mayor inversión, mucho mayor empleo, ¿no? Que es algo que también se necesita. Ahora, también hay un tema que he mencionado con China, pero también con China no solamente el tema del canal Panamá y Groenlandia, sino los temas de aranceles, ¿no? O sea, le está poniendo... Muchos dicen que el tema arancelario en general también va a haber con Canadá, posiblemente también con la Unión Europea, pero él en su primer gobierno incluso, él les dice a la Unión Europea, ¿no? Yo les subiría impuestos con la condición de que todos bajemos y nos manejáramos en un tratado de libre comercio, cosa que la Unión Europea no acepta, ¿no? Entonces, muchos ven también el tema arancelario como una forma de negociar para ganar un poder político o económico después, ¿no? Uno de los temas, me has hecho recuerdo, es la presión a los otros miembros de la OTAN de elevar el gasto en defensa. Y este discurso arancelario es parte de esa presión. Claro. Una parte bastante significativa, y también lo es de alguna manera frente a China. Y otra cosa que es política y que se vincula a quizás lo primero que habría que haber dicho. Trump asume el poder en una situación totalmente distinta. La base dura del Partido Demócrata sigue siendo recalcitrante en su discurso anti-Trump, pero el ambiente del conjunto del país ha cambiado. El discurso demócrata se ha desprestigiado y la hipérbole trumpiana la están tomando como, bueno, este es Trump, hablando Trump, pero la hipérbole demócrata ha cansado. Ha habido un hartazgo. Ha habido un hartazgo porque ha sido demasiado, y Trump fue presidente y no ocurrió ninguna tragedia en Estados Unidos. Entonces la gente ya tiene una memoria objetiva de cómo fue su primer gobierno. No pasó nada, claro. Bueno, no sé si no pasó nada. No, claro, pero por ejemplo, no hubieron conflictos bélicos en el gobierno de Trump. No hubieron. Se separaron muchos, cosa que eso creo que no ocurría hace cuánto en Estados Unidos. Bueno, Putin no invadió a nadie, digamos. Claro.
podría decirse. Que eso fue por Trump o no fue por Trump es otra historia. Y se firmó una suerte de acuerdo de paz también en Medio Oriente. Bueno, hubieron los llamados acuerdos de Abraham, que es entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, me parece que Omán y Marruecos, que era un paso histórico muy importante. Y durante ese periodo, por un conjunto de dinámicas que buscan contrarrestar a Irán, hay en los hechos una gran cooperación en distintos niveles de seguridad entre Israel y todos esos países, inclusive por debajo de la mesa con Arabia Saudita, que han facilitado las represalias israelíes en Irán, que han facilitado las medidas, las contramedidas israelitas cuando Irán atacó con oleadas de misiles a Israel. Entonces, pero yo decía, el ambiente es totalmente distinto, claro. El ambiente mediático es totalmente distinto, y el hecho, hace 2 años ha sido que Elon Musk comprase Twitter. Me parece que cuando se escriba la historia del periodo en que vivimos, te van a decir, este fue un punto de inflexión. Claro. Porque a partir de acá, un gran poder que tiene un determinado sector político de acallar la información, claro, se ha liberalizado. Se ha terminado. Claro. Ya no hay el poder de ocultar información. Y lo gracioso es que a eso se le suma en la corriente Facebook, ¿no? Bueno, de forma bastante más oportunista. Pero marca un poco la ola para el otro lado. Así es. Como decir, la cancha ya está marcándose para este lado, ¿no? Así es, pero si ves lo que declara Zuckerberg, la presión de funcionarios de la Casa Blanca para suprimir informaciones era real. Y era para suprimir informaciones y opiniones que eran correctas. Ni siquiera eran falsedades. Las vacunas tenían un determinado nivel de efectividad y no eran absolutos. Entonces los cuestionamientos al respecto eran enteramente razonables, como era enteramente razonable todo el manejo que se hizo de la pandemia y esa locura de encerrar a todo el mundo en sus casas, que más parecía pues una locura de poder. Y otro tema importante sobre el cual se pone el reflector, también vinculado al origen de la pandemia, el origen de la pandemia está vinculado a estas investigaciones que Fauci autoriza hacer por medio de laboratorios chinos, porque el propio gobierno de Obama, por el riesgo que suponían, prohibió que se lleven a cabo en los Estados Unidos. Entonces ahí hay algo que ya con el tiempo se sabrá en su totalidad qué fue lo que pasó, pero que es muy importante. ¿Usted cuál cree que podría ser esa razón en el tema de la pandemia? O sea, porque sí, es raro estos elementos de que pasa en China, el tema que luego dicen que es un murciélago, pero en realidad en el laboratorio efectivamente se está trabajando con ese SAR, que puede haber habido una... O sea, eso no lo sabemos, yo no puedo especular, simplemente señalar lo que se sabe. Fauci autorizó y metió recursos para investigar en China temas que estaba prohibido de hacer en Estados Unidos. Ese es el hecho concreto y objetivo. Claro. Que de ahí tú tengas una cadena causal con el estallido de la pandemia es otra historia. Claro. Puede ser una simple correlación, eso no lo sabemos. Pero el señalar estos detalles de información es... ponerlo en órbita, ¿no? Oye, ok, hay este tema. ¿Cuál es su verdadera implicancia? Digamos, una correlación no implica que haya casualidad. O sea, una relativa simultaneidad en el tiempo, no quiere decir que uno sea, que lo uno sea causa y efecto, y sean causa y efecto. Puede ser como no puede ser. Y otra cosa importante es la revocación de lo que llaman los clearances, los permisos de seguridad, a una serie de funcionarios
a 51 funcionarios, ese es muy publicitado, porque estos 51 funcionarios declararan en una carta que las informaciones que habían en la prensa en las elecciones del año 2020 sobre la laptop de Hunter Biden era una operación de desinformación rusa, que era mentira. Y ahí eso influyó en una elección relativamente ajustada. Entonces, ¿por qué estas personas dijeron que la existencia de esta laptop con información que lo comprometía al hijo de Biden en una serie de delitos era una desinformación rusa, cuando no lo era, cuando era real? Entonces, a estas personas se les revoca sus credenciales para acceder a información clasificada. Otro tema que ha dañado enormemente a los demócratas y a Biden ha sido los destinatarios de los indultos, de los perdones presidenciales. ¿Quiénes han sido? Primero, una serie de gente que estaba en lista de espera para la pena de muerte, pero estamos hablando de gente que había cometido pues delitos espantosos. Pero en fin, dejemos eso de lado. Lo que verdaderamente ha causado un terrible impacto ha sido el indulto a su hijo. Claro. Y luego, mientras salía de la Casa Blanca, el indulto a su hermano, a la cuñada, claro, a la sobrina, a toda la familia. Claro. ¿Por qué los indultas? No, porque puede haber represalias contra ellos. Pero Trump no indultó a nadie de su familia. Y supuestamente era la encarnación de Satanás, un anticristo. No, porque no había ninguna señal razonable de conductas delictivas. Y si aparecen, pues te tendrás que defender. Entonces eso también ha generado en el Partido Demócrata pues una... En el público, oye, estás indultando a tu hijo, entonces si era un delincuente. Claro. Si era un delincuente, y a tu hermano y a toda tu familia, y dijiste que no lo ibas a hacer. Pierdes seriedad totalmente. Pierdes totalmente seriedad. Ahora, luego claro, has señalado muchas de las cosas, claro, o sea, Donald Trump ya no es visto como este loco que era visto antes, porque se ha demostrado que no lo era, que ha hecho muchas cosas positivas, y el Partido Demócrata está cada vez cayendo más, pero incluso esto puede durar bastante tiempo, porque no se ve hasta ahora una figura en el Partido Demócrata, y porque Kamala Harris parece que no lo es, y no tienen una base potencial, pero más bien en el Partido Republicano sí, ¿no? Con Vance, por ejemplo, que tranquilamente podría ser el sucesor, y digamos, entonces vemos que hay una... Eso yo no me precipitaría a juzgar, en eso yo sería más cauto, porque una semana puede ser una eternidad en política. Bueno, claro. Y puede aparecer alguna figura. Mira, la derrota, lo que pasa es que se necesita a veces que pase un poco de tiempo para que las organizaciones políticas se reacomoden. Y personajes que estaban esperando mejores tiempos y mejores vientos pueden aparecer. Uno de los problemas que ha habido en el Partido Demócrata se vincula a la ambición de la señora Clinton, porque y toda la maquinaria que se creó alrededor de eso, de la Fundación Clinton, porque eso ahogó en que surgieran nuevas figuras jóvenes, llamados, nuevas, que hubiese renovación, porque la candidata era ella. Claro. Y como que todo el establishment del partido corrió a decir la candidata es Hillary. La ascensión de Bush, hijo, fue más problemática. Tuvo que enfrentarse a un montón de personas en unas primarias que las ganó, pero las podría haber perdido también. Y en el caso de Hillary, eso impidió que se renovara el partido, y lo que sí se renovó fue su ala izquierda, que fue la que poco a poco fue capturando todo el aparato partidario. Entonces ahí habría que ver qué sucede
con el Partido Demócrata, cómo le va a Trump como presidente, y a eso tenemos pues que observar un poco, ¿no? Ahora, en relación a Trump con Hispanoamérica, ¿cómo crees que se va a vincular la política exterior de Donald Trump? En Perú, precisamente, pero también, digamos, en general en toda nuestra región, ¿no? Para contestar esa pregunta, bueno, primero no puedo dejar de mencionar esa referencia despectiva a América Latina, en el que ellos no nos necesitan sino nosotros a ellos. Eso es verdad hasta un cierto punto, porque si estás en una competencia estratégica y una situación potencial bélica con China, para ti es importante que al menos el continente, la plataforma continental americana, no esté infiltrada por intereses chinos. Y esto me lleva a que esa es la gran consideración de los Estados Unidos. China. Y es algo que el Perú, nosotros también debemos ver con un cierto cuidado, porque claro, el Perú es un gran beneficiario de vender minerales y productos agropecuarios al mercado chino, pero la inversión china es abrumadoramente por medio de empresas estatales que son controladas de una u otra manera por el Partido Comunista Chino. Entonces hay que tener cuidado y hay que ser prudentes, porque la China puede ser muy impositiva. Y ahora están en un plan de seducir al Perú. Están mostrando su mejor cara porque consideran que dentro de la competencia estratégica global con los Estados Unidos, en el continente americano, el Perú ocupa un punto estratégico dentro de sus propios planes. Entonces hay un deseo de seducir y de sacarnos su mejor rostro. Pero el Perú debe ser cauteloso porque estás hablando de un Estado totalitario con una estructura de poder marxista-leninista. Entonces es algo que uno debe siempre tenerlo en cuenta, y no sé hasta qué punto en la Cancillería y nuestros estamentos empresariales se estén dando cuenta. Lo tengan presente. Porque muchas de estas inversiones también vienen con infiltraciones para recoger información, ¿no? Porque también hay unas, o sea, no necesariamente la inversión como tal, pero así como, por ejemplo, pasaba en Cuba o pasaba en Venezuela, en Irán, o sea, hay cédulas. Bueno, ¿no? ese es un... No digo en Perú precisamente. Pero mira, ese es un tema adicional, es un tema de inteligencia, de seguridad. Pero hay el tema de la naturaleza de las empresas, la naturaleza de estos vehículos empresariales. Ahora, claro, yo te diré, bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que vamos a rechazar la inversión china? No, ¿por qué? Pero ir con cautela, no verlo como si fuera, digamos, una empresa alemana que viene. No, porque es una empresa del Estado. Claro, tiene diferentes tipos de... Y responde al interés del partido. Sí, así es. Entonces, es un tema con el cual hay que ser avisor. Tienes muchas quejas con la conducta de las flotas pesqueras chinas. China pues tiene una visión un poco mercantilista de la economía y una visión algo subordinada de las relaciones internacionales. Pero es un país con el que hay que ser cuidadosos. Y viendo, ya que estamos hablando de nuestra región, viendo a Argentina con Javier Milei, que bueno, está dando muchos resultados, ¿no?, a nivel interno, y también tiene un acercamiento muy fuerte, parece ser, con Donald Trump, ¿no? ¿Cómo usted ve esa relación que se puede dar, o el vínculo que pueda traer? Mira, lo primero, Milei es un fenómeno particular, es un fenómeno muy argentino, tiene esa cosa irreverente que gusta allá. El lenguaje pues de Milei
es especial, no, número uno. Número dos, lo que está ocurriendo en Argentina es, él está tratando de desmontar 80 años de peronismo. Sí, pues. Entonces es una cosa bien difícil y bien potente. Eso explica su virulencia de alguna de sus expresiones, porque eso implica enfrentar mafias bastante enquistadas en el Estado y en las estructuras de poder. Todos los gremios. Argentinas. Y es uno de los lugares que yo te diría que en ese momento se está definiendo el futuro ideológico, al menos de esta parte del mundo, ¿no? Acá en el Perú estamos pues en una situación anómala, con un gobierno extraño, pero todas estas cosas tarde o temprano van a repercutir fuertemente en nuestra política interna, ¿no? Claro. Y en relación, bueno, ya para ir cerrando un poco la entrevista, ¿usted diría que la política de Donald Trump hoy en día se centra no específicamente, pero como prioridad principal, como hemos estado hablando, en reducir y quitar del mercado prácticamente lo más que se pueda a China? Es una, digamos, esa es una forma de formularlo, pero es una de las políticas. Yo te diría que eso incluso ya hasta se está volviendo un consenso bipartidista. Nada más que el primero que lo articuló fue Trump, claro, en su anterior gobierno. Antes del COVID, antes que pasara todo lo que pasó. Fue como el que ha dado el clarinete de alarma. Acá hay un hegemón que se nos puede venir. Hay un exacto. Y eso hay que contrarrestarlo. Otra cosa que no mencioné, las órdenes ejecutivas de que hay hombres y mujeres y nada más. Eso es otra de las cosas que ha generado cansancio en la población. Y en este gobierno, o sea, de repente en el primer gobierno de Trump, decir eso hubiera afectado, hubiera movido un poco la población, pero hoy día lo dice. Con todo lo que ha pasado, dicen que por fin, porque había un abuso, había un exceso, había una falta de prudencia. Una cosa es que tú no te metas con la vida de los demás, otra cosa es que los demás te metan su vida y la forma de hacer sus cosas y te atraganten. Y además pasaban cosas prácticamente inhumanas, porque habían niños los que eran sometidos a procesos hormonales. Irreversibles. Y si es que el padre incluso no quería, habían organismos estatales que podían ir y multarlos o ponerle una... o quitarle la tenencia o la patria potestad. Claro. Y simplemente hacer y arruinar la vida de un niño, ¿no? Sí. Claro. O de un adolescente, claro. Una cosa de una profunda maldad, una cosa yo diría que diabólica en su maldad. ¿Y usted por qué, ya que no lo he mencionado, por qué cree que se da eso? O sea, esta ideología de género. Es un avance, yo diría que es neomarxismo, claro, que se ha ido infiltrando y que ahí ha encontrado un camino. Y que el Partido Demócrata, por necedad, le dio alas. El gobierno de Obama, su segundo gobierno sobre todo, le dio alas a muchos de esos radicalismos. Porque él tiene, digamos quizás razones por su origen, una visión alejada de lo que había sido el centroamericano de siempre. Entonces le da alas a una serie de puntos de vista que antes eran marginales. Entonces desde el poder, esta gente empieza a avanzar, sienten que tienen el viento detrás y que el futuro les pertenece y ya pierden toda prudencia. Pero tarde o temprano empieza la reacción. Mire, ahora que estamos hablando, cuando se hará, vamos 2025, 2015, hace 15 años, no sé cuándo salió, o 12 años, una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos abriendo el paso al matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces leí un artículo de un filósofo o un pensador político norteamericano que se me quedó grabado,
Porque decía, su tesis era muy bien, ha sucedido esto y van a seguir sucediendo cosas, pero ten cuidado con la contrarrevolución. Porque esto es algo revolucionario. Claro, y de ahí viene Y de ahí viene la reacción. Entonces, ten cuidado porque la contrarrevolución puede ser terrible. Entonces, de repente estamos viviendo, cuando estamos empezando, estamos en los albores de esa contrarrevolución y Trump es el que la representa. Porque finalmente el tema de la revolución y la contrarrevolución son procesos históricos que se han dado desde incluso Roma, ¿no? Así es. Entonces son ciclos naturales. Así es. Entonces, humana, ¿no? podríamos estar viviendo uno de esos ciclos. Una de las cosas sería cómo hacer que esta reacción se mantenga en un status quo y no perderla tan fácilmente, ¿no? Que a veces el problema de la derecha es mantener. ¿Cómo se encamina? Claro. ¿Cómo encausas Digamos, este volteado de página, ¿no? Así es, ¿cómo se encausa la volteada de página? Sí, pues. Bueno, eso ha sido de verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, Víctor Andrés, Patricio. por el tiempo. Nos has explicado realmente un montón de cosas interesantes y además, como bien lo dices, estamos en un proceso de la reacción a todo el hartazgo del progresismo y del socialismo que nos han tenido hace más de 20 años. Así es. Bueno, eso ha sido todo por hoy, nuestro amigo Reporte, y será hasta la próxima.